¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos a un nuevo video de House of Weed. En esta ocasión una experiencia inolvidable que quiero compartir con todos ustedes, un sueño hecho realidad. Estoy acá en las montañas del Rif, en Marruecos, un país conocidísimo por el cultivo de esta planta, por el hashish. Realmente es un sueño estar acá, así que quiero compartir todo esto con ustedes y que se lo disfruten tal como yo me estoy disfrutando esta experiencia por acá. Estar en medio de este océano de plantas no es solo un hito para el canal, es una oportunidad para mostrarles la parte que casi nunca se cuenta, la del cultivo. Cuando se habla de Marruecos, la historia repetida es la del hashish que llega a Europa, el narcotráfico y la violencia. Pero aquí, en el origen, la realidad va mucho más allá. Y para entender todo esto vamos a explorar tres aspectos claves. Primero, la economía del Rif, cómo una sola planta sostiene a casi 1 millón de personas. Segundo, la evolución de la genética, desde la variedad tradicional llamada Beldía hasta las híbridas modernas que exige el mercado y la llegada de las genéticas triploides como el siguiente paso en la innovación que busca mejorar la rentabilidad de los campos. Y tercero, la paradoja del agricultor, el factor humano, la lucha por prosperar en una tierra difícil y la cruda realidad de que la mayor parte de las ganancias de este negocio se queda fuera de estas montañas. Cuando subes por las carreteras del Rif, miras a tu alrededor y queda en evidencia todo. No es vegetación cualquiera lo que cubre estos rectángulos verdes en medio de las montañas. Es cannabis por todas partes, literal, miles y miles de plantas, mires donde mires. Y todos estos cultivos son tolerados y su fin es más que conocido, convertirse en hashish que llega directamente a Europa. Aquí la flor no se comercializa, todo gira en torno a la resina de las plantas. Para entender de primera fuente cómo funciona el cannabis en Marruecos, viajé a estas montañas gracias al proyecto World Breeders Experience. Me trajeron a uno de los campos con los que colaboran, un terreno de unas 30.000 plantas aproximadamente donde testean sus variedades. Estamos en Marruecos. Perfecto. Este es un campo alrededor de unas 30.000 plantas, diferentes variedades. Las plantas están ya en el punto final de su ciclo. Van a empezar a cortar prácticamente. ¿Estas se pusieron un poquito tarde o cómo? Sí, las plantas Vale. se plantaron prácticamente a mediados de julio. Normalmente hay que empezar a plantarlas un poquito antes, pero este año ha habido bastantes problemas con falta de trabajadores. Entonces es el motivo de que este año las plantas no estén muy altas, tan pequeñitas. Una simple demora en la siembra por falta de trabajadores se traduce directamente en una menor cosecha, lo que impacta de lleno en la economía de una familia en una región muy pobre. Como aficionado al cultivo, caminar por estos campos es fascinante. Hay una sección enorme de una variedad con sus aromas característicos y justo al lado otra diferente. John me explica que colaboran con algunos campesinos para que cultiven sus variedades que producen en Colombia y con ello consiguen un campo de pruebas para ver cómo se comporta. Una de las pruebas importantes que necesitábamos hacer aquí, que por eso también se hacen en Marruecos, porque necesitamos ver los retornos en extracción que tienen cada variedad. De las cosas más importantes que tenemos es que las condiciones en Marruecos son bastante extremas. Entonces pones la planta en unas condiciones extremas y eso hace que si hay algún problema de hermafroditismos, problemas de, pues de genética en todos los aspectos, aquí es donde más se notan, por las condiciones extremas del clima. Claro, o sea, un buen lugar para testear y ponerla a sufrir. Al máximo, Claro. en un interior es muy fácil que una planta no te dé problemas. Y en pleno julio, agosto, parece que tienes un secador puesto constante, porque el aire es muy caliente, por encima de los 35, 40 grados, muchos días. Esta lucha por la supervivencia se refleja en la genética. El dilema que todo agricultor ha tenido seguramente en el Rif se reduce a una elección fundamental: apostar por la variedad local, la Beldía, o por las modernas y productivas híbridas extranjeras. Para entender por qué la balanza se ha inclinado tan drásticamente, quise saber más sobre la planta original de estas montañas. ¿Qué me pueden contar de la Beldía, de esa variedad autóctona de estas tierras? Originariamente la variedad es una variedad muy pequeña, muy parecida al cáñamo industrial.
contenido en THC muy bajo, pero es una variedad muy autóctona y que la gente se sigue produciendo y sigue cultivando aquí en Marruecos, pero para el mercado europeo nunca han sido apropiadas. No, el problema de la beldía al final es que el retorno que tiene es muy bajo. Por cada kilo de beldía que sale, igual te está dando un 1,5 de retorno en hachís. Y claro, pues una planta de estas te está dando entre el 5 y el 10%. También ha sido uno de los puntos importantes por los que ha evolucionado el mercado en Marruecos. Cuando han empezado a generar y a desarrollarse y a ver variedades nuevas por el mundo, han dicho es imposible que nosotros sigamos trabajando este tipo de línea. No hace tantos años todos los campos eran de semillas regulares, perdiendo una parte importante, por supuesto, de todas esas cosechas a causa de las plantas macho. La llegada de las semillas feminizadas fue una gran revolución, mejorando drásticamente la producción. Pero incluso con plantas feminizadas, el problema de la polinización abierta sigue llenando las flores de semillas. Sabemos que el polen de una planta macho puede viajar kilómetros y aquí, como está todo abierto, definitivamente el polen llega a las plantas hembras e igual las flores generan semillas, lo que al final se traduce en menos producción. Por eso, el desarrollo de variedades triploides, infértiles, al parecer representa el siguiente salto en esta búsqueda constante por la eficiencia, por producir más, por sacarle más provecho al campo. A ver, ¿de dónde parte este proyecto de triploides? Todo este proyecto de triploides parte de que al final veíamos una necesidad muy grande, la mejora de la producción en todos los aspectos, pero aquí en Marruecos también de necesidad de que no hiciera semillas para poder producir más. Esta tubería, la separación de las triploides con las diploides. Si te pones justo donde estoy yo, se ve una línea perfecta. Todo de aquí para allí está como todas ramas para arriba, que el peso lo aguanta perfectamente, y de aquí para allí ves que todo se está tumbando del peso. Si aprecias el tamaño y el peso de la flor, la dureza de la flor, no es comparable. Tiene mucha carne. Independientemente de las semillas, si hace más o menos semilla o lo que sea, solo en producción son dos mundos diferentes de planta. Cada porra de estas tiene más de 50 gramos. Cada día están más tumbadas. Voy a ver si puedo pasar. Mira, esa está completamente caída. El vigor, la fuerza de la planta y la producción... Yo no puedo pasar, mira. Mira, La. Enorme. Cada rama de estas tiene mayor producción que la punta principal de eso. Triploide. Tremendo cogollo ese. Es el tamaño de este, y es que lo tocas y es piedra. Pura piedra. Wow. Enorme. Pura piedra. Como ya veis, creo que la diferencia es bastante sustancial. En este caso, por ejemplo, no hay ninguna semilla. Es evidente la diferencia. La diferencia es sustancial, o sea, es muy grande, es evidente. En una flor que podían salir 20, 30, 40 semillas perfectamente, pues aquí no hay ni una. Este nivel de dedicación me hizo entender que estaba con gente apasionada por la planta. Su trabajo va mucho más allá de Marruecos. Por eso les pedí que me contaran específicamente en qué consiste el proyecto World Breeders Experience. La World Breeder Experience viene de qué es lo que vemos nosotros, qué es lo que sentimos. Llevamos muchísimos años trabajando en casi todo el mundo. Hemos trabajado en Canadá, California, trabajamos para empresas europeas y americanas. Imagínate poder traer a tours de gente, en este caso como es 100% legal en Colombia, traerlos a Medellín, hospedarlos 5 días con nosotros, que vean, conozcan tanto Colombia como el cultivo, el proceso de creación de las semillas, dónde se desarrollan, dónde están las madres, es decir, pues un poco todo lo que es el interior y la cocina de World Breeder. Si quieres saber más sobre el proyecto de World Breeders, únete a su canal de YouTube y a las redes sociales que están en la descripción de este video. El progreso en el RIF no depende solo de las semillas, sino de la capacidad de reinvertir y mejorar el proceso productivo. Para una región tan pobre, este progreso a menudo depende de inversores externos que se quedan con la mayor parte del negocio. Es la vieja historia de la agricultura, pero agravada por un mercado ilegal. Aún así, hay gente que logra salir adelante. El agricultor de este campo que pude conocer es un ejemplo. Contaba que empezó sin siquiera tener un baño dentro de su casa y a base de ahorrar y reinvertir, hoy tiene una calidad de vida mucho mejor que hace algunos años. Y esa reinversión es visible en la infraestructura. Su campo cuenta con un pozo, una piscina para acumular agua y un sistema de riego por goteo.
Pero para dimensionar las magnitudes que pueden tomar estas inversiones, subimos a estas montañas donde estaban construyendo estas gigantescas piscinas diseñadas para acumular millones de litros de agua y poder abastecer a campos enormes. Me dicen que hay terrenos que llegan a alcanzar 150.000 plantas, una brutalidad. Cuando me hablan de terrenos pequeños se refieren a 4.000, 5.000, 7.000 plantas, o sea, sigue siendo una brutalidad, un número de plantas enorme. Las magnitudes quedan en evidencia. Otra mejora clave es el secado. Tradicionalmente se ha hecho directo al sol. De hecho, aún hay personas que secan la cosecha de esta forma, que como sabemos hoy en día provoca la degradación de los compuestos activos y aromáticos de las plantas y con ello del producto final. Sin embargo, eso a día de hoy también está cambiando y aunque hay gente que sigue secando de esta forma por una cuestión de falta de información o de costumbres tradicionales, también hay muchas personas que están cada vez cuidando más esta parte del proceso. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Primero se seca, después almacenan y esperan a que llegue el frío. Después del secado, los campesinos esperan la época fría para poder fabricar el hashish y lo hacen en estos famosos tamices que al apalear las flores para poder extraer el producto suenan a ritmo de tambores. Y es algo muy icónico de esta región. La época de los tambores solamente es cuando empieza a nevar, empieza a hacer frío y las temperaturas bajen drásticamente. Al final esperan a las condiciones meteorológicas de invierno porque la resina al final no deja de ser aceite. El aceite con temperatura alta se pega a todo, entonces el porcentaje de retorno que da con temperatura alta es muchísimo menor que con una temperatura baja, ¿no? Para entender cómo Marruecos se transformó en el líder mundial de producción de hashish, sobrepasando a los antiguos líderes como lo era Líbano, Pakistán y Afganistán, hay que viajar brevemente al pasado. La planta llegó a estos valles hace siglos y se integró por completo a la cultura con el kif, una mezcla de cannabis y tabaco que fuman en la tradicional pipa sepsi. El estatus legal de esta planta siempre ha sido una contradicción. En 1917 España la legalizó para controlar la región. En 1956 el Marruecos independiente la prohibió. Pero la prohibición nunca fue real. Erradicar el único sustento de estas montañas era inviable. Así que el cultivo simplemente ha sido tolerado por décadas. En 2021 se creó una nueva ley que legaliza el cultivo para fines medicinales e industriales. El resultado, la producción legal se ha multiplicado por más de 10 en los últimos años. Mientras el gobierno busca su parte en este mercado de exportación legal, en el campo los campesinos desconfían. Temen que la historia se repita y que la riqueza de sus montañas una vez más se quede fuera de estas tierras. Nuestro viaje al corazón del Rif comenzó en Tánger, una subida de casi 5 horas a otra realidad, marcada por una decena de controles policiales. El regreso fue distinto, bajamos por la costa mediterránea, pero con ese verde de las plantas siempre salpicando todas las montañas como un recordatorio de donde estábamos. De vuelta en Tánger, el contraste es brutal, una ciudad moderna, vibrante, con muchos autos de lujo, llena de vida y desarrollo. Parece otro país si se compara con la economía de supervivencia que vimos en las montañas del Rif. Una región donde casi 1 millón de personas dependen de una sola planta para subsistir. El negocio que se genera en el norte de Marruecos mueve miles de millones de euros. Y aunque la legalización busca ganar terreno, la realidad es que, al menos por ahora, el mercado ilegal es el actor dominante. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué les ha parecido el cultivo en este terreno? Para mí ha sido impresionante venir acá a estas montañas, un viaje largo, pero ha valido completamente la pena el poder explorar esto, el poder ver con mis propios ojos algo que antes veía en las revistas o que veía en internet. Así que una oportunidad única que debo agradecer a los chicos de World Breeders que me han invitado. A ti te pido que apoyes este video con un tremendo like, comenta si te gustaría vivir una experiencia como esta y suscríbete al canal de World Breeders porque ahí vas a encontrar todos los detalles de su próxima aventura internacional que se desarrollará en Medellín, Colombia, en donde quizás, quién sabe, también podré estar por allá. Díganle a los chicos de World Breeders que me inviten. Muchísimas gracias por ver, deja tus impresiones en los comentarios, cuídate mucho y ya nos vemos en una próxima ocasión.